Hola, ¿qué tal? Les saluda Karen Tapia Hernández, estudiante de Derecho de primer año. Estaré exponiendo sobre la estructura de la Constitución Política de Nicaragua con 4 subtemas que son los aspectos generales de la Constitución Política, estructura de la Constitución, preámbulo, parte orgánica de la Constitución Política, teoría y principios de división y poderes y la organización constitucional del Estado. Bueno, para comenzar hablaré sobre los aspectos generales de la Constitución Política. La Constitución es considerada la norma suprema, la carta magna que rige el país, donde se establecen los principios fundamentales y la soberanía de la nación en su artículo 1 y artículo 2 de la Constitución Política de Nicaragua, donde nos dice que son principios de la nación nicaragüense la libertad, la justicia, el respeto a la dignidad de la persona humana, el pluralismo político, social y étnico, el reconocimiento de las distintas formas de propiedad, libre cooperación internacional y el respeto a la libre autodeterminación de los pueblos. La Constitución Política posee una supremacía jerárquica ante las demás normas en el ordenamiento jurídico nicaragüense. Como podemos ver en la pirámide de Hans Kelsen, en su teoría pura del derecho, nos dice que la Constitución es la norma de mayor jerarquía, la cual se encuentra en la cúspide de la pirámide jurídica y de ella se viene derivando las demás normas jurídicas y de esta se deriva el fundamento y validez de todas las normas jurídicas que se ubican por debajo de ella. Por otra parte, también podemos observar que la Constitución Política es el resultado de ideologías políticas e intereses que se reflejan entre las distintas posiciones, como son algunas cláusulas que recogen principios de liberalismo económico, así como también otras reflejan aspiraciones socialistas. El doctor Omar García Palacio, en su libro Manual del Derecho Constitucional, plantea una estructura específica de la Constitución. 2 partes generales fundamentales, la parte orgánica, la parte dogmática. Sin embargo, agrega que en algunos textos del derecho de la Constitución suele tener una tercera parte, denominada programática. La estructura de la Constitución general es la parte dogmática, parte orgánica y parte programática. Y como estructura específica tenemos el preámbulo, la parte dogmática que se encuentra del artículo 1 al artículo 128 de la Constitución, la parte orgánica del artículo 129 al 202 de la Constitución, la supremacía constitucional y control constitucional, que los encontramos del artículo 182 al 190 de la Constitución, las reformas constitucionales del artículo 191 al 195 de la Constitución, la vigencia constitucional en el artículo 196 de la Constitución y las disposiciones finales y transitorias del artículo 196 al 200 de la Constitución. En el siguiente punto abordaremos el preámbulo. Como concepto tenemos que el preámbulo en nuestra Constitución es la parte en donde se expone quién hace la Constitución, que en nuestro caso son los representantes del pueblo reunidos en una asamblea constituyente, cuál es la finalidad por la cual se realiza y por qué se hace la Constitución, los principios que motivan o inspiran a la Constitución, la vocación a los héroes y mártires de la lucha por la liberación de la independencia nacional o un compendio de consideraciones alusivas a los personajes históricos de nuestro país y del gobierno que han sido de influencia cultural y política en nuestro país. Mejor dicho, el preámbulo de nuestra Constitución Política nicaragüense está concentrado en las ideologías políticas del gobierno revolucionario en curso. Por la patria, la revolución, por la unidad de la nación y la paz. La parte orgánica de la Constitución Política es la parte de la Constitución que tenemos
que ésta se encuentra en el artículo 129 al artículo 202 de la Constitución, que se refiere a la manera en cómo está dividido el Estado por medio de sus 4 poderes: la división política administrativa de los municipios y la costa caribe, la supremacía de la Constitución, el control constitucional, las reformas constitucionales y las disposiciones finales. La organización constitucional del Estado nos dice que la República de Nicaragua se autodefine, artículo 7 de la Constitución Política, como un Estado democrático, participativo y representativo, por lo que mantiene 4 grandes poderes como órganos gubernamentales: legislativo, ejecutivo, judicial y electoral. El artículo 129 de la Constitución nos habla sobre los poderes legislativo, ejecutivo, judicial y electoral, donde nos dice que son independientes entre sí y se coordinan armónicamente, subordinados únicamente a los intereses supremos de la nación y a lo establecido en la presente Constitución. La forma de Estado. El poder ejecutivo reside en el presidente de la República, artículo 144. El poder legislativo reside en la Asamblea Nacional, artículo 132. El poder judicial, en cuya cúspide se sitúa la Corte Suprema de Justicia, artículo 159. Y el poder electoral, el Consejo Supremo Electoral, artículo 169 de la Constitución. La teoría y principios de la división de poderes nos dice que la división de poderes es el procedimiento de ordenación del poder de autoridad que busca el equilibrio y armonía entre ellos, protegiendo las libertades individuales. Los formuladores de la teoría de la división de poderes son John Locke y Montesquieu. Ambos partieron de la necesidad de que las decisiones no deben concentrarse en uno solo, por lo que los órganos del poder han de autocontrolarse a través de un sistema de equilibrio. La división de poderes es un principio político en algunas formas de gobierno en el cual los poderes legislativo, ejecutivo y judicial del Estado son ejercidos por órganos de gobierno distintos, autónomos e independientes entre sí. Esta cualidad fundamental se caracteriza a la democracia representativa. Aquí es donde entra en juego el artículo 7 de la Constitución Política de Nicaragua, donde dice que el Estado de Nicaragua es un Estado representativo. Montesquieu también argumentaba de que todo hombre que tiene poder se inclina por abusar del mismo hasta que encuentra los límites. Para que no se pueda abusar de este, hace falta que por disposición de las cosas el poder detenga al poder. Se traduce como un origen de poderes separados donde cada uno con su propia autoridad o legitimidad. Ningún miembro del poder puede ser miembro de otro poder y ningún poder puede impedir la constitución de otro poder. La teoría de división de poderes del Estado para Montesquieu es dividir las funciones del Estado y las del gobierno. Por obvias razones de la teoría es que la parte orgánica de la Constitución tiene que ver con la organización del Estado y los poderes del Estado, las atribuciones y funciones de cada poder. En Nicaragua, la división de poderes se dio con la Constitución de 1824, donde establece el principio de división de los poderes. El Estado dispone de un poder legislativo, ejecutivo y judicial. Y en la Constitución Política de 1950, reformada en 1962, surge el 4º poder, que es el poder electoral. En Nicaragua, el poder electoral fue creado específicamente para dirigir las elecciones nacionales, regionales, municipales, evitando situaciones de hecho en el poder y coadyuva a la institucionalización del poder. Para finalizar, hablaré sobre los principios de la división de poderes, que son los siguientes. La división de poder para evitar la concentración de poder.
la independencia de los poderes entre sí y el poder político y económico. Este implica la interferencia de un poder de Estado en los asuntos del otro poder. El Estado no es un partido, sino del interés nacional. A él se debe responder, es decir, actuar debe responder al interés nacional y no al interés partidario. El equilibrio entre poderes, lo que implica un balance de poderes. Según este principio, ningún poder debe tener tal fuerza que pueda ocasionar un desequilibrio en el Estado e impida ese balance de poderes u ocasione un sistema de contrapoderes. La coordinación armónica, lo cual implica que la división e independencia entre los poderes no significa incoherencia, incomunicación o la existencia de 4 estados diferentes para cada poder. La subordinación, que implica una subordinación al interés nacional y subordinación a la Constitución. Subordinación al interés nacional, que significa que los poderes del Estado no responden a intereses políticos partidarios. De esta manera finalizo mi exposición. Espero que sea de su agrado y de su interés. Gracias.